Bienvenidos a Abriendo Puertas, un placer acompañarlos a esta hora. En el radar noticioso esta semana continuó el tema del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela y sus implicaciones. De ello estaremos hablando durante el programa, pero también pondremos la lupa en la economía de nuestro país. ¿Cómo está marchando? ¿Cuáles son las expectativas? Si deseas interactuar con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Comenzamos este programa hablando sobre economía y los pronósticos para fin de año. Abrimos las puertas a José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Muchísimas gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Como siempre, Margarita, el placer es mío. Recientemente el gobierno nacional anunció que el crecimiento económico para este año iba a cerrar en 6% aproximadamente, y un poquito más, con un piquito. Tenemos un sonido de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y después lo comentamos. Se equivocaron cuando sancionaron la industria de los hidrocarburos de Venezuela. Se equivocaron muy mal. Es imposible excluirnos de la fórmula energética mundial por el peso específico que tienen nuestros países. Y cuando vemos las economías de ambos países, Rusia supera a la Unión Europea, por ejemplo, 4.1% crecimiento del PIB, mientras la Unión Europea un 1%. Según CEPAL, Venezuela, presidenta del Banco Central, está liderando también el crecimiento en América Latina, con una proyección del 6% para el año 2025. Pero nosotros, nuestro Producto Interno Bruto, este año está ya promediando un 8.5%. ¿Qué lección está dejando? Que las agresiones económicas, que las medidas coercitivas unilaterales, que las sanciones ilícitas, ese bloqueo económico, financiero, comercial, ha empujado a nuestros países a encontrar caminos comunes para el desarrollo, para el crecimiento, caminos comunes, pero también caminos propios. ¿Cuáles son las estimaciones de Data Analysis? Mira, ¿cómo cerraría el año en cuanto al crecimiento económico? Es curioso, pero estamos acostumbrados a varios años en donde las estimaciones del crecimiento económico de diversos analistas y fuentes multilaterales como Banco Mundial, Fondo Monetario, CEPAL, etcétera, han tenido una gran distancia. Pero en este año lo que estamos viendo es una convergencia hacia 3 y 4 puntos de crecimiento, ¿sí? De crecimiento, pero hacia 3 y 4 puntos. Quizá esa referencia que se está haciendo allí es una referencia a un crecimiento que se esperaba de algún tiempo atrás, pero eso no se está comportando así. Y eso tiene tiene varios componentes, pero hay dos componentes que son importantes. Uno, a favor del crecimiento, el crecimiento de la producción petrolera, a pesar de las circunstancias actuales. A pesar del conflicto. Y que hay que volver al tema de ver cómo se exporta el petróleo, pero con descuentos por el riesgo que corre el que transporte ese petróleo de ser sancionado. Entonces eso tiene unos descuentos para que el otro con esa prima esté dispuesto a correr el riesgo. Pero hay un aumento de volumen. Sin embargo, en la medida que el ingreso es menor porque los precios se han moderado, no es que han caído, pero se han moderado los precios petroleros, y por otro lado hay que pagar esos descuentos. Entonces el ingreso petrolero es menor, ha caído unos 8.000 millones de dólares en los últimos años. Estábamos en casi 44.000 millones de dólares y estamos cerca de 36.000, 35.000 millones de dólares proyectados para este año. Entonces, eso significa menos gastos públicos. Y además el gobierno también está siendo cuidadoso en la cantidad de dinero que manda a la calle, porque
tenemos siempre la amenaza de la inflación, y por otro lado está ahorrando divisas, y las divisas siguen, las reservas internacionales siguen creciendo alrededor del 2-3%, 0,2-0,3% en cada mes. Entonces vemos cómo las reservas internacionales de Venezuela han tenido un ligero repunte sostenido en los últimos, en lo que va de año. Ahora, en su reciente informe sobre Venezuela, el Fondo Monetario Internacional pronostica una inflación al cierre de este año de 548%. Sería la inflación más alta del mundo. Y también ellos en este informe establecen un crecimiento económico de apenas 0,5%. Bueno, mira, desafortunadamente el fondo tiene una trayectoria, por lo menos en el caso de Venezuela, de no ser muy acertado en sus proyecciones. Creo que la estimación del 0,5% nos luce un poco baja, estamos más hacia el 2 o 2,5%. ¿Y la estimación de la inflación? Y la estimación de la inflación nos luce alta, porque probablemente la inflación se coloque alrededor de 250 a 280 para el año, lo cual es un retroceso y es la otra explicación de por qué el crecimiento es difícil que sea de un 6, un 8% y más bien tiende a ser más modesto, porque aparte que el gobierno está siendo cuidadoso en lo que gasta y cuidadoso en lo que ahorra en reservas internacionales, la inflación ha repuntado y eso frena el consumo. Y por otro lado, tienes todas las políticas de restricción monetaria que frenan la inversión. Y tienes las políticas de altos impuestos que frenan la inversión. Entonces, esos elementos es lo que están explicando esa moderación frente a un reto de crecimiento muy importante, porque sí es conocido de que perdimos desde el 2015 hasta el 2019, perdimos 74% del tamaño de la economía. Ese es el descenso económico más importante de un país en el mundo en esa época. Fue un acierto del gobierno restringir la liquidez para bajar una inflación que en el año 2018 fue de 1.690.000%, una barbaridad, la inflación más alta del mundo. Pero luego la bajó a 4 cifras y luego la bajó a 3 cifras y luego la bajó a 2 cifras. Pero la curva de la inflación no sigue bajando y desafortunadamente ahorita, moderadamente, pero está repuntando. Porque no es que no estuvo acertada la restricción de liquidez, por ejemplo, la eliminación del crédito bancario. Pero lo que no está resultando acertado es que la política antiinflacionaria ya tiene que dejar de ser esa para ser otra, que es aumentar la oferta. Y para aumentar la oferta necesito atraer al sector privado para que invierta. El gobierno tuvo razón y tuvo éxito en lo que hizo, que fue un torniquete inmediatamente a la inflación, pero ya hay que buscar otra ruta, que es la ruta de movernos contra la inflación con mayor oferta, mayor inversión privada y mayor oferta privada. No existe economía sin crédito, sea socialista, sea capitalista, sea comunista. Bueno, pero entonces nosotros tenemos que movernos hacia la oferta, hacia la producción, hacia la inversión privada para poder terminar de controlar la inflación. ¿Cómo ha impactado a la economía venezolana en estos momentos el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela? La agencia Bloomberg aseguró e informó que subió 1,3% el precio del petróleo ante un posible ataque. Bueno, más que todo, nosotros notamos que siempre tenemos solicitudes de empresas extranjeras en Data Analysis para estudiar ciertos sectores. Ha venido habiendo un proceso de interés creciente por Venezuela, que sin embargo se ha disminuido moderadamente, pero no terminan de tomar decisiones. El efecto de esta situación entre Venezuela y los Estados Unidos es de que el interés económico que se estaba recuperando no se ha terminado de perder y esos supuestos o posibles clientes no se han desaparecido, pero no terminan de tomar decisiones. Creo que por otro lado
en Venezuela hay sectores que están invirtiendo, no importa qué, está invirtiendo en alimentos, como decíamos hace un O sea, momento. independientemente de la incertidumbre que Sí. existe por si Estados Unidos invade o no, Sí, hay empresas que continúan invirtiendo y apostando al país. sobre todo las empresas que son un tiro al piso para el país, para el gobierno y para el empresario. Venezuela necesita producir más alimentos y lo está tratando de hacer. Por eso la queja de que necesita para poder producir más alimentos, no hay agricultura ni cría sin crédito bancario. Eso no existe. No existe, eso es imposible. Porque si yo compré una máquina hace 10 años, la máquina está ahí. Pero ¿cuál es la máquina del agricultor? La semilla. Pues la tengo que sembrar todos los años. Entonces tengo que pedir prestado para comprar la máquina que es la semilla. No sé si el público me capta. No es una exageración, es cierto. Entonces, ¿de dónde saca ese señor ese dinero? Aparte de la preparación de la tierra y todas estas cosas. Entonces, esa máquina, que es esa semilla que va a crecer, absorbe todos esos nutrientes que hay que volvérselos a poner al suelo. Entonces, la máquina hay que estarla reponiendo constantemente. No hay agricultura, y sobre todo agricultura sin crédito bancario en el mundo. No existe. El dólar BCB marcó una nueva tregua. No da tregua a los venezolanos, un nuevo récord, y no da tregua a los venezolanos. ¿Qué hacer cuando vemos una información, según Ecoanalítica, la intervención del BCB en el mercado de divisas cayó en 71%? ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno no está inyectando dinero al mercado de divisas. Ese dato de esa caída de Ecoanalítica es un periodo muy corto, pero en lo que va de año, la caída de aporte es 34%, no es 74%. Pero no digo que esté bien o mal. Lo que digo es que se puede estar refiriendo a un periodo mucho más corto. Si nos referimos a los 10 meses que van del año, la caída sí es de un 34%. Sin embargo, el gobierno está haciendo lo posible por llevar a cabo una devaluación progresiva. Grave es que no se llevara a cabo esa devaluación. Esa es una parte en la que el gobierno tiene un acierto. Después vamos a ver donde no creo que tenga el acierto. El acierto es ir devaluando progresivamente, porque lo que causa inflación no es la devaluación. Lo que causa inflación son los disparos en la devaluación. Entonces, si el 6 de diciembre del año 86 el señor Jaime Lucinchi devaluó de 7.50 a 14.50, eso es un golpetazo enorme para la economía. Si en 1989 luego se devaluó de 14.50 a 38, eso es un golpe enorme y ahí quiebran las empresas y la gente se queda sin empleo. Ahora, si yo voy devaluando progresivamente, no solamente no causa inflación, sino que los diversos actores económicos se van acomodando. ¿Okay? Entonces, esa parte, el gobierno, al permitir que se vaya devaluando, lo está haciendo bien y la brecha se ha venido cerrando. Sigue siendo muy grande y sigue siendo más grande que el 30% que llegó el máximo de la brecha en agosto del 2022, cuando los maestros se les pagaron una fuerte suma de dinero, se fueron a buscar los dólares y no habían dólares, por razones harto conocidas. En este momento la brecha es más grande, aunque se ha venido reduciendo. Por eso mismo, porque el gobierno está dejando que se vaya devaluando, por eso aporta menos divisas y por otro lado porque está ahorrando, ¿okay? Para tener recursos. Entonces, esa es la parte que yo creo que es difícil de entender porque a nadie le interesa, a nadie le gusta. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando sobre economía pura y simple con José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Esto es Abriendo Puertas, así que los esperamos. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Continuamos en Abriendo Puertas conversando con José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Hay un menor flujo de divisas en el mercado y en los comercios. Sí, porque el gobierno está ahorrando y está dejando que se devalúe progresivamente. Cuando uno va a un comercio y
pregunta por el precio de un producto, te dicen, si pagas en bolívares es tanto, pero si pagas en divisa, puedes pagar incluso la mitad. Esto es conveniente para el venezolano común. Bueno, mi esposo y yo fuimos a comprar un pescado y nos dijeron claramente, mire, si usted me paga en divisa, yo le quito el 37% del precio en bolívares. Lo cual creo que es justo para dos amigos. Si hubiera sido en euros, pues hubiera sido un poco menos, etcétera, pero también, si me pagas en euros, te descuento tanto. Entonces, eso es lo. Ahora, convenir pagar en divisa, en donde el comerciante que te vende y te cobra, te va a sacar la cuenta en dólar oficial, entonces es un tema que Pero hay que guardar los dólares. no le O conviene. me volteo y cambio los dólares y obtengo bolívares y pago en el momento. Es que Hay gente que va a hacer mercado y cuando tiene la cuenta ya cambia inmediatamente divisa para pagar el mercado. Mira, eso está pasando. lo que compraba, es que no puedes guardar ninguna de las dos cosas, tienes que comprar cosas. Porque lo que comprabas con $100 en enero del 2023, hoy en día compras, el equivalente de lo que puedes comprar es $52, de acuerdo con nuestro estimado, que es simplemente la diferencia entre lo que ha crecido la inflación versus lo que ha crecido la devaluación, que es mucho menor. Si esa diferencia no fuera tan grande, ¿okay? El tipo de cambio sigue siendo muy barato. Eso es lo que llama en economía la sobrevaluación de la moneda, que perjudica la producción y el empleo y los salarios locales, perjudica nuestras exportaciones, sobre todo las no petroleras, e inclusive afecta a PDVSA, porque PDVSA tiene un 75% de sus gastos en bolívares. Entonces, si PDVSA entrega los dólares, que es el gran productor de los dólares, y tú en vez de darle 100 le das 75, PDVSA está perdiendo. PDVSA también se ve afectada, y esa historia no tiene 20 años con estos gobiernos, esa historia tiene 100 años. Esta semana Venezuela suspendió su convenio en relación al gas con Trinidad y Tobago. ¿Quién pierde más con esta suspensión? ¿Venezuela o el país caribeño? No, mira, no es cuestión de quién pierde más, pierden los dos y pierden los pueblos. Y pierde la imagen de ambos países, pero sobre todo la de Venezuela. Es desafortunado. Ahora quiero rematar la idea de que, por un lado, el gobierno creo que está haciendo lo adecuado, que es dejar que el tipo de cambio se vaya deslizando, porque estamos diciendo que la moneda está sobrevaluada, entonces hay que reducir la sobrevaluación y hay que hacerlo poco a poco y no de una sola vez. Okay. Como se ha hecho en el pasado, con graves consecuencias para el consumidor y para el inversionista. Pero lo que no está haciendo bien el gobierno es que, y vamos a seguir devaluando y me voy a seguir portando bien porque sigo devaluando y sigo devaluando, pero es progresivamente, no te lo voy a hacer todo de una vez. Pero ¿cuándo vas a parar la devaluación? Cuando le devuelvas el valor al bolívar. ¿Y cuándo le vas a devolver el valor a la moneda? Cuando el país produzca más, cuando el país no solamente invierta más, produzca más, sea más productivo, sea más competitivo y logre exportar diferentes productos, no solamente petróleo, y que todo sea producto propiedad de empresas del Estado, sino que el sector privado también se convierta en un exportador. ¿Cuántos años tiene ese error de que las exportaciones del sector público son las que predominan y fundamentalmente en el petróleo? Mira, debe tener como 80 años ese gravísimo error. Y por eso el bolívar pierde valor, porque el respaldo que le tiene que dar su economía a ese bolívar no ha estado allí. Y uno de los principales problemas de ese bolívar, de que no tenga ese respaldo, es la falta de producción, productividad, competitividad y exportaciones diversificadas. Y eso se debe a políticas económicas inconvenientes. Según los estudios de Data Análisis, ¿cómo piensa el consumidor venezolano? Bueno, el consumidor venezolano obviamente está limitado en un
70% de las capas de los estratos socioeconómicos. Sienten que han perdido poder de compra. Poder adquisitivo. Sin embargo, hay algo que es muy importante. El venezolano sigue buscando las oportunidades y el venezolano sigue siendo... Es menos leal a las marcas, menos leal a las marcas. Es menos hasta cierto punto. Si yo no me puedo comprar la marca tope que yo me compraba antes, me voy a bajar a otro nivel en donde hay otros productos del mismo tipo, pero que no son de tanta marca ni de tanto margen. Ahora, ¿cuál de esos productos voy a comprar? La marca que yo mejor tenga como reputación para mí, esa es la marca que yo voy a comprar. Sigue siendo marquista. Y es un error asumir que se va a tirar por el tobogán del desespero y se va a comprar cualquier cosa, no importa lo malo que sea. No, el venezolano, y cuando tú analizas por qué el venezolano compra estos productos y cómo y en qué atributos compiten las empresas, no solamente tienes precio, sino que tienes calidad y tienes servicio, y mucho más puntos de servicio inclusive que de calidad. Porque la calidad no la puedo exagerar demasiado porque cuesta dinero meterle características particulares a cada producto, pero te lo compenso con servicio, que es otro aspecto muy del venezolano. Mira, no importa que no sea perfecto, pero trátame bien, pase adelante, señor lindo, quiero un cafecito, caramba. Oye, tú estás flotando. ¿Y qué te han dado? Nada, bueno, un buen trato. Entonces, ese servicio es un elemento muy importante, como lo es la calidad, que yo, dentro de la categoría de productos que yo pueda comprar. ¿Cuál es la situación de las industrias y del comercio actualmente? Mira, tomando en cuenta todas esas variables, el mercado de divisas, la inflación, el comportamiento del consumidor y la crisis y la incertidumbre ante un conflicto que tenemos en puerta. Bueno, como te decía, la agricultura y la cría están creciendo y el país tiene que producir esos productos porque no puede seguir gastando las pocas divisas que tiene, no las puede seguir gastando en importaciones. Eso fue un error muy grave y es un error muy grave sobrevaluar la moneda porque tú le estás restringiendo la competitividad al producto venezolano y al trabajador venezolano, le estás restringiendo su competitividad y su oportunidad de mejores ingresos en la medida que tú le das ventaja al que va a importar algo a $1 más barato de lo que debería estar. Entonces, pero la agricultura y la cría están en eso. También están los productos de cuidado personal. También están los productos farmacéuticos que se producen en Venezuela. Al menos se ensamblan en Venezuela porque la mayoría de las moléculas de los productos activos con que se componen las medicinas son importadas, pero se ensamblan en Venezuela en un porcentaje altísimo. El sector automotriz se está recuperando, pero es básicamente por importaciones. ¿Okay? Eso es una recuperación que está sujeta pues a la disponibilidad y está sujeta a la disponibilidad del sector privado. ¿Okay? Porque tienes que pagar además unos altos aranceles y el que compra el carro es el que lo paga. No es un subsidio que te va del gobierno. El presidente de Fedecámara, Felipe Capozolo, ha manifestado en distintas oportunidades la necesidad de que haya un acuerdo entre el sector público y el sector privado. Un entendimiento, acuerdos para el crecimiento económico del país. Claro, bueno, eso es lo que hemos debido hacer cuando se presentó esa situación en agosto del 2022. Pero el gobierno no se movió hacia el sector privado a decirle, bueno, señores, mire, respondan ustedes, porque con las políticas tradicionales que el gobierno ha tenido, sobre todo cuando habían expropiaciones y todas estas cosas, y control de precio y control de cambio, pues pasó lo que pasó. Perdimos el 75% de nuestra economía. Cuando Chávez estaba vivo, que en paz descanse, eso se compensaba con una cantidad de dinero enorme que entraba en la economía con 3 millones de barriles diarios de exportación y un barril al $100, se compensaba con eso, pero nos estábamos autosaboteando, no íbamos a llegar a ninguna parte, como no llegamos a ninguna parte, comiendo importado, y marca va y marca viene de productos importados, el mismo mercado. Mucho más barato que los nacionales. Mucho más barato que los nacionales, pero
con los nacionales jugando en desventaja porque el campo de fútbol no estaba horizontal, el campo de fútbol estaba así, pero el que chuta para abajo le gana al que chuta para arriba. Y nosotros chutando para arriba con los producticos nuestros y el gobierno aupando las importaciones de productos abaratados artificiosamente. Pero eso no tiene 20 años, eso tiene demasiados años, porque la idea de los gobiernos ha sido no dejar que el sector privado crezca demasiado y que además si eso crece se traen los trabajadores como sus principales aliados y a sus consumidores como sus principales aliados. Entonces aquí hay una fórmula que no se entiende desde el punto de vista de estrictamente conceptos económicos, sino tenemos que ir a la economía política, que es la que estudia las relaciones entre la política y la distribución del poder que causa, o redistribución del poder que causa la redistribución de la producción. ¿Y quién la produce? Recientemente el expresidente de Conindustria, Luigi Piccella, aseguró que los venezolanos ganamos más, pero tenemos menos plata. ¿Coincide en ese planteamiento? Bueno, sí, porque ganas más, pero si no te alcanza por el tema, y ahora lo vas a sentir más de una manera más marcada, porque tenemos el caso de repunte inflacionario. Pues. Ya para concluir, si fueras ministro de Economía, ¿qué medidas recomendarías al presidente Nicolás Maduro como ministro de Economía aplicar de inmediato para sortear la crisis económica? O sea, medidas a corto plazo, pues, devolver el crédito, empezando por la tarjeta de crédito porque va a ser un crédito al consumo. Entonces la gente va a empezar a jalar la producción nacional. Continuar la política de devaluación que trae. Continuar la política de devaluación. Pero pararla en algún momento. No, la vas a parar cuando le devuelvas el valor a la moneda, cuando le devuelva el respaldo en una economía de inversión, de producción productiva, competitiva y de exportadora. Entonces llama al sector privado. ¿Cómo? Tercera medida, el crédito bancario. Tienes que recuperar el crédito bancario, no solamente tarjetas de crédito. Pero el encaje legal tienes que bajar. Tienes que bajar el encaje legal. Obviamente. Es que el gobierno se perjudica a sí mismo manteniendo esa economía frenada. Porque la gente pasa trabajo por falta de actividad económica. Después está el quitar el odioso IGTF. Si nos salvamos en el 2019 permitiendo el uso del dólar, te permite el uso del dólar, no me castigues con un impuesto al 3%. Que no es muy alto, bueno, sí, pero molesta y transmite una sensación de contradicción muy importante. Segundo, permite las transferencias de dólares entre las cuentas que están en dólares en custodia en los bancos. Tercero, ¿por qué no pasa a una moneda dual como la de Panamá? ¿Cuál es el problema? Eso te ayudaría a reducir la inflación bárbaramente. Y eso sería una reducción inflacionaria rápida. Bueno, y cuarto, mira, tienen que ver qué hacen con los impuestos, porque los impuestos y las tarifas de los servicios públicos, el aseo, la electricidad, el depósito del aseo. El aseo. ¿Cómo que lo llaman? Bueno. Entonces son pagos importantes para muchas empresas. Y por ejemplo, en el caso del aseo, el aseo se paga por los metros cuadrados que tiene tu local. Pero y si tú tienes una peluquería, si tú tienes una empresa que diseña programas de internet digitales, imagínate tú cuál es la basura que puede salir de ahí. No, pues usted tiene que pagar por los metros cuadrados. Eso no es ese tipo de cosas tienen que revisarla. Y por otro lado, los días y los trámites para crear una empresa o los trámites para exportar un producto. Burocracia, menos papeleo. Menos papeleo, menos burocracia, los trámites para exportar un producto. A veces el trato que reciben los exportadores en las aduanas es como que si fueran delincuentes y enemigos de la patria. Eso no puede ser. Ahí el CNIA y la Guardia Nacional alguien tiene que darle un campanazo y decirle, señores, ¿qué están haciendo? Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Nos acompañó José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. En la próxima parte estaremos hablando sobre la situación nacional e internacional
con el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Nuestro invitado será Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Así que quédense allí, en instantes regresamos. Esto es Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. En esta parte del programa vamos a conversar con el diputado Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Gracias por estar aquí. Gracias, Margarita. En medio de los múltiples compromisos. Una de las noticias más importantes de la semana es la solicitud del presidente de la República, Nicolás Maduro, al Tribunal Supremo de Justicia de quitarle la nacionalidad a todos aquellos que hayan solicitado invadir a Venezuela. Y esto lo hace amparado, según él, en el artículo 130 de la Constitución Nacional. Tenemos un sonido del mandatario, vamos a verlo y después comienza nuestra conversación con el invitado. A gente vendepatria que se suman a un ejército extranjero imperialista para invadir a Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle de acuerdo a la ley y la Constitución. Se le quitaría la cédula de identidad, el pasaporte. ¿Está de acuerdo con esta medida? Bueno, mira, Margarita, está fundamentado lo que ha dicho el presidente. No conozco la demanda, recurso en la Constitución, ¿no? Por lo que él ha dicho. Y efectivamente, la Constitución tiene un aspecto importante sobre la traición a la patria, ¿no? Que es muy importante. Pero debo decirte lo siguiente, nosotros aprobamos este año la ley Simón Bolívar. Y esa es una ley... La ley orgánica Libertador Simón Bolívar. La ley orgánica, para que nosotros en la jerga parlamentaria hablamos de la ley Simón Bolívar. ¿Qué pasa? Esa ley que busca, hay muchas leyes que hemos aprobado a lo largo de esta legislatura que apuntan más o menos a lo mismo, a los temas de traición, a lo que tiene que ver cuando la gente pide sanciones, en fin, ese tipo de cosas, que son generalmente los políticos, ¿no? La élite política del país o el liderazgo político del país opositor, algunos opositores. Entonces lo que buscábamos con esa ley era un poco disciplinar el ejercicio de la política. Eso es importante, porque no puede ser que un dirigente político de un partido que tiene o lideriza un partido político esté pidiendo sanciones, esté pidiendo intervención militar, injerencia de países en los asuntos internos de Venezuela, guerras contra Venezuela. Es decir, eso en el mundo de hoy va más allá de la ortodoxia de lo que podemos conocer como la nacionalidad. Entonces, claro, ahí hay que esperar una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Va a ser interesante. ¿Y esa decisión pasaría después por la Asamblea Nacional o no necesariamente? No necesariamente, no, porque él no es diputado. Si fuese diputado, sí. Pero como él no es parlamentario, eso es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Habría que ver cómo se conjuga, porque pero es el primer caso, cómo se conjuga el tema constitucional con el tema de la ley orgánica. Y además eso nos va a llevar a una reforma estructural importante de las leyes electorales de partidos políticos. Yo creo que la ley de partidos políticos plantea la inhabilitación política. Por eso, no, es que es un conjunto de temas, de leyes que tenemos hoy que concentrarla en un código, que es el Código Electoral. Y entonces, en el capítulo, vamos a decir, de la ley de partidos políticos, vamos a hacer una reforma total, es una ley ya muy vieja, en esa ley tenemos que consagrar todos estos temas que... ¿Pero estás de acuerdo o no con la solicitud del presidente de la República? Yo fui parte de la elaboración de la ley. Yo quisiera más bien que se pronunciara el tribunal, esperar que se pronuncie el tribunal. Pero te digo
que la ley Simón Bolívar, la ley... Ya lo libertad, contempla. sí, bueno, va a ser un tema de interpretación, por eso te digo que va a ser bien interesante y bien importante. Que busca es disciplinar el ejercicio político, el ejercicio democrático del liderazgo político. Entonces, por lo que te decía, además hay otro elemento que es importante. Una persona que tiene doble nacionalidad y que reniega de su nacionalidad original es muy sospechoso. Y que pide sanciones, guerra, que te invadan, bueno, quiere decir que no quiere esa nacionalidad a la cual él está pidiendo. Ahí me detengo porque el ministro Diosdado Cabello dice que los que pidan invasión están renunciando inmediatamente a su nacionalidad. Pero el artículo 35 de la Constitución Nacional vigente de 1999 indica que todo venezolano y toda venezolana por nacimiento no se le puede privar de su nacionalidad. Claro, pero la misma Constitución te prevé y rechaza a aquellos venezolanos que traicionan a la patria. Es decir, ahí hay un punto, por eso te digo, ya de interpretación con la ley orgánica. Venezuela ha estado sometida, bueno, hemos estado sitiados por factores externos que han querido convertir este país en un estado fallido. Bueno, más bien lo que estamos viendo ahora en nuestras costas. Es decir, Venezuela en los últimos, por decirte, en los últimos 10 años ha sido algo terrible contra el país, de sectores que en teoría pertenecen al liderazgo político y lo que han querido es destruir el Estado, es decir, han querido voltear el Estado. Entonces ahí te tienes que plantear, y por eso me parece importante que una decisión de esta naturaleza haya sido sometida al Tribunal Supremo de Justicia, porque hay legislación para la interpretación de qué hacer en esos casos. Entonces, bueno, porque al final te vas para el otro lado, no te queda, no haces bien tu condición de nacional del país que estás pidiendo lo peor para ese país. Pero entonces, eso quiere decir que estaría de acuerdo eventualmente bueno, de pero esta medida de quitarle la nacionalidad. Pero como está ahorita un proceso judicial, me gustaría un poco ver cómo avanza. Pero participé en la elaboración de la ley, ¿no? Lo vi. Y ese fue un debate duro, pero fue un debate muy interesante porque tuvimos que trabajar para lo que te decía, cómo disciplinamos el ejercicio político y democrático del país, porque no puede ser, también es contradictorio que un venezolano que quiere ser parlamentario o gobernador o X, bueno, esté pidiendo sanciones contra el país o esté pidiendo invasiones, o sea, eso es de loco, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo disciplinar eso, ese ejercicio político? Tenemos que disciplinarnos de alguna manera, y yo creo que esa ley viene de alguna manera a eso, pues a darle un contenido realmente nacionalista al ejercicio político que pueda tener cualquier venezolano. Vamos a pasar al caso de Trinidad y Tobago. Esta semana en la Asamblea Nacional hubo un debate muy importante debido a que se suspendió el acuerdo en materia de gas entre Venezuela, Trinidad y Tobago. Tenemos un sonido del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Vamos a ver lo que dijo allí y después lo comentamos. No necesitamos el gas de Venezuela. Vamos a ver cuando el ratón aparezca, si lo necesitas o no lo necesitas. Por eso con las dos manos voy a apoyar este proyecto de acuerdo. Por eso es una razón de honor, de dignidad, de moral, de expresión de soberanía y de independencia venezolana, declarar a esta señora que se arrastra como los gusanos, como persona no grata para esta república que es cuna de libertadores, que es cuna de mujeres y hombres libres. Timoteo Zambrano es presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. ¿Qué implicaciones tiene esta medida? Bueno, tiene varias, ¿no? Fíjate, a mí nunca he comulgado con romper relaciones diplomáticas. Eso yo siempre digo que hay que hacer el último esfuerzo posible.
Los tratados y los convenios llevan debates, horas de debate, horas de estudio, mucho tiempo. Cuando el público ve o el ciudadano ve que se firma un tratado, un convenio, ahorita acabamos de firmar el tratado estratégico con Rusia, bueno, detrás de eso hay muchas horas de gente trabajando para que cumpla con el derecho internacional, pero también cumpla con la legislación de ambos países que suscriben ese tratado en sus respectivas constituciones. Eso es muy importante. De tal manera que denunciar un tratado no es tan fácil para ningún gobierno, pero a veces no queda otra, porque en este caso Trinidad y Tobago, imagínate, han puesto su territorio para que agredan a Venezuela. Recuerda que hoy estamos en presencia de un crimen de agresión de los Estados Unidos contra Venezuela y Trinidad y Tobago inexplicablemente termina sirviendo su territorio para esa agresión contra nosotros. Bueno, ¿qué clase de amigos somos? ¿O qué clase de amigos tenemos? ¿Cómo podemos compartir un objetivo común en materia, por ejemplo, gasífera? Y sobre todo que Venezuela le tiende la mano a Trinidad y Tobago porque tiene un problema grave estructural. Es que a ellos se les terminó el gas. Les queda muy poco gas para 2 años. De tal manera que ellos pierden más que Venezuela con esta suspensión. Claro, porque ese es su ingreso vital. Y ahora sus yacimientos sus yacimientos o sus campos ya están agotados. Le queda muy poco, pues. Entonces, y le va a quedar una infraestructura instalada, industrial o de refinación, de compresión de gas, muy importante. Es verdad que es tecnológicamente muy avanzada, pero ¿cómo tú le vas a morder la mano a quien te la atiende? Entonces, no sabemos los términos en que se ha dado esa negociación con Trinidad. A lo mejor Trinidad está soñando lo que siempre ha soñado, quitarnos ese campo, el campo Dragón, que es un campo de una reserva enorme en materia de gas que casi creo que puede cubrir la demanda de Europa. Y eso tiene que ver también, Margarita, quizás con el objetivo que tiene el señor Donald Trump de robarnos, cuando hablamos que nos quiere robar nuestros recursos, este es un ejemplo. Ha concentrado una flota gigantesca entre Trinidad y Venezuela, una cosa que es absurda desde el punto de vista militar. Apenas nos separan 11 kilómetros. 11 kilómetros y por allí el portaaviones. Por eso, nada más. Bueno, yo tengo una tesis sobre el portaaviones que te lo de Estados Unidos yo te voy a dar mi tesis yo te voy a dar mi tesis del portaaviones. ¿Qué pasa entonces? Fíjate, el campo Dragón es, bueno, aquí lo tengo, aquí lo podemos ver. Aquí el campo Dragón está en este lado. Mira, si lo puedes enseñar. No sé si se podrá ver, ¿no? Campo Dragón está acá. Y lo que pasa es que no se ve mucho esto. Esta es toda la reserva que tenemos nosotros. Fíjese lo pequeño que es frente a la gran reserva que nosotros tenemos. Y bueno, está prácticamente encima de Trinidad, pero en nuestras aguas territoriales. Pero ¿qué entonces lo que pasa? Si tú colocas esa flota, lo que estás buscando es quedarte con el campo, y lo que aspira a Trinidad es que ese campo pase a los trinitenses. Esperemos que eso no vaya a ocurrir, o en todo caso el propio presidente Trump quiere quedarse con ese campo porque él viene ofreciendo gas y gas a muchísimas en su lucha o en su tema de los aranceles, y está vendiendo gas que no tiene y está vendiendo petróleo que no tiene, porque se le acaba el petróleo en 5 o 7 años. Entonces a lo mejor estamos observando que eso es lo que él quiere. Y luego, si te volteas hacia abajo, te volteas hacia acá, todo esto es el mar no delimitado. Esto es con Guyana. Aquí en esta punta está Starbucks, aquí está la ExxonMobil. Y resulta que ¿quién es el que ha financiado toda esa operación que está haciendo el presidente Trump con esa flota frente a nuestras costas? Ha sido la ExxonMobil. Entonces, lo que presumimos es que en total, en todo lo que está este círculo, el presidente Trump se quiere quedar con todo ese petróleo que está allí y resolver la extracción con la ExxonMobil.
Eso es lo que nosotros creemos y quizás terminarnos de robar el Esequibo, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Entonces, por ahí creemos que está la intencionalidad, que lo único que justifica que esté esa flota petróleo, inmensa recursos allí. naturales. Recursos naturales. El tema de quizás del portaaviones. No, de eso vamos a hablar en la próxima parte. Estamos conversando con Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, sobre el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Esto es Abriendo Puertas. Regresamos en instantes. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando con el diputado Timoteo Zambrano. Por allí está el portaaviones, el Gerald Ford, uno de los más potentes del mundo y de Estados Unidos. Mira. Se va a situar muy cerca de Venezuela, en aguas del Mar Caribe. ¿Qué significa esto? Algunos analistas políticos han señalado que se está avivando el pensamiento de la invasión. Mira, Trump es más mañoso que mucho. Y eso lo hace Trump, pienso, para quitárselo a la OTAN, porque ese portaaviones está bajo jurisdicción, estaba bajo jurisdicción de la OTAN. ¿Qué ocurre? El Comando Conjunto de la OTAN puede disponer de ese portaaviones como quiera. Una decisión de ese Comando Conjunto cuando está ya en aguas de la OTAN. ¿Qué ocurre? Él no quiere eso, porque él está tratando con Putin de llegar a un arreglo para desescalar esa guerra. Entonces no puede correr el riesgo que la OTAN diga, bueno, se mueve el portaaviones y desde allí disparan misiles contra Rusia. Es lo que creo y se lo trae. Esa es la razón, porque desde el punto de vista, como te decía, militar no tiene sentido acumular una flota de esa dimensión, incluso en un espacio tan reducido que es entre Trinidad y Venezuela. Yo creo que obedece más a eso, a una viveza de Trump, a evitar que su portaaviones, la OTAN lo pueda usar en la guerra Ucrania-Rusia contra Rusia. El pasado viernes se le preguntaron al presidente Donald Trump si iba a atacar a Venezuela y respondió no. Sí, claro. Trump va a terminar reposicionando sus fuerzas militares, estacionarlas en las aguas del Caribe, las aguas internacionales del Caribe, para desplegarla a lo largo del continente, y veremos un rearme importante en la región, y aquello que hemos firmado y declarado, que somos una zona libre de conflicto y somos una zona de paz y donde no existe armamento nuclear, etcétera. Yo creo que eso se va a ir difuminando y veremos a unos Estados Unidos rearmando a muchos países de la región, vendiendo armas, haciendo acuerdos militares con muchos de estos países. Es decir, eso es lo que nos va a esperar y precisamente en el marco de la diplomacia parlamentaria nosotros tenemos que de alguna manera alertarle a los parlamentos de la región que ese será el gran desafío en la región, en los países de la región, en la cual los parlamentos tienen que legislar para contener ese proceso de rearme inevitable que viene, y además de una presencia imperial a lo largo y ancho de nuestro continente. Veremos esos barcos, esas flotas no solamente en el Caribe, sino hacia América del Sur. Eso lo vamos a ver. Es decir, los Estados Unidos se posiciona finalmente y asume para sí su influencia en esta región. Tendrá que abandonar algunas partes de Asia, Indo-Pacífico, bueno, se vendrá de algunos lugares y creo que lo está empezando a realizar. Es decir, que con lo que ha hecho Trump, al final logra estacionar su poderío militar en la región. Ahora, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó esta semana que ya van 23 aeronaves inutilizadas del narcotráfico, pero también continúan los hundimientos de naves en esta oportunidad en el Pacífico. Entonces, continúan las acciones por parte de Venezuela y por parte de Estados Unidos. Bueno, son como distintos, ¿no? Porque Venezuela, cuando una nave de esta aparece en su radar,
hay un protocolo para que esa nave pueda aterrizar y se le pueda incautar lo que trae. Si no lo hace, en el protocolo está el derribar a esa nave. Si no lo hace, ¡ping!, como dijo el presidente Nicolás Maduro. Bueno, claro, ahí, porque es que el protocolo lo indica de esa manera. En el caso de lo que hace la flota norteamericana es que dispara el misil, es decir, no hay una voz de alto, no le dan una oportunidad. Hablando de eso, se está violando la soberanía de Venezuela y los derechos humanos, tal como lo han señalado expertos de la ONU. Claro, porque es que tú estás ahorita en un momento que es un debate global que existe y para nosotros Estados Unidos le ha declarado la guerra a Venezuela y lo ha dicho, en su orden ejecutiva lo especificó, por lo tanto esos son crímenes de guerra, absolutamente crímenes de guerra que están sujetos, esas acciones están sujetos a una autorización y son poderes limitados, que se lo limita el Congreso norteamericano, el cual él no acepta. Y por eso es que hay un grupo de parlamentarios y de senadores que quiere aprobar una ley para, de manera inmediata, limitarle esos poderes a Trump y que no se pueda meter en Venezuela. Mira, esa violación que lo acaba de indicar en el día de ayer Naciones Unidas, que está violando el derecho internacional con la destrucción de estas lanchas, tanto en el Caribe como, porque ya va por el Pacífico y creo que está muy cerca de las costas mexicanas. Bueno, dice claramente que ahí hay una violación al derecho internacional. Quizás vamos a ver en el futuro inmediato que esto va a ser conocido por la Cruz Roja Internacional, porque es la que, como agencia de Naciones Unidas, es la que trabaja y trata los crímenes de guerra. Nos queda muy poco tiempo, pero ¿cómo ve la mediación del presidente de Brasil, Lula da Silva, que se ha ofrecido para mediar en este conflicto? Extremadamente importante. La región está entrando en cuenta de la gravedad de lo que estamos viviendo. Y solo una opinión unida de América Latina será capaz de contener lo que pretende hacer Trump en América Latina, empezando por el Caribe. Y esa voz de Lula, del presidente Lula, no solamente es la voz del presidente de Brasil, que ya es una potencia, Brasil, no solamente militar, sino también económica y globalmente, sino que también el presidente Lula es el presidente de los BRICS. Eso es un detalle muy importante. De tal manera que lo que él quiere hacer es que, y además lo acompaña con el rechazo al conflicto y al emplazamiento de todas estas naves, el emplazamiento de posible armamento nuclear. O sea, yo creo que es una voz importante y puede lograr contener lo que el presidente Trump de alguna manera ha querido hacer desde su primer gobierno, ojo, desde su primer gobierno, y ahora en el segundo gobierno, que es intervenir y que, bueno, un cambio de régimen, es cambiar a su voluntad que quien le ha dado esas condiciones para que pueda violentar nuestra Constitución y nuestro territorio. Se nos acabó el tiempo. Dos preguntas rapidito. ¿Dónde está aquí la diplomacia? Y la otra es comentar un poco el encuentro de parlamentarios del Caribe que trató el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Cuál es la línea? Mira, yo creo que te lo respondo en el marco de lo que estamos haciendo, que se hizo este viernes pasado. Es la diplomacia parlamentaria. Se reunieron las cámaras parlamentarias del Gran Caribe o de la Cuenca del Caribe. Eso significa que hay una toma de conciencia importante por la vía diplomática, pero claro, en el marco de los parlamentos, que es la diplomacia parlamentaria. Ahí se están, como tú ves en el comunicado, hay un conjunto de propuestas que se van a venir desarrollando a lo largo y ancho del continente, no solamente a nivel de los parlamentos nacionales, sino de los parlamentos internacionales que tenemos y subregionales, Parlamento Latinoamericano, Centroamericano, Parlamento Andino, Parlamento del Mercosur, en fin, el Parlamento Amazónico, Indígena, todos esos parlamentos, el objetivo es que tengamos los pronunciamientos y además que hagan fuerza frente a sus gobiernos desde el punto de vista legislativo para que al final tengamos lo que te decía,
una posición común frente al imperio del norte y que sea capaz de contener esa locura que a veces se nos pasa también por la cabeza, en la cual él pretende meterse en Venezuela y robarnos nuestros recursos naturales que son tan importantes. Pero además es preparar también al continente para lo que te decía. La flota norteamericana no se para ahí con Venezuela. Va a ser una flota que se va a concentrar en toda América Latina y va a tomar esto como su región privilegiada, pero para regresar al rearme absurdo y en vez de gastar ese dinero en armas, deberíamos gastarlo en temas sociales, educación, salud, innovación, tecnología, bueno, lo que es el mundo, el desarrollo científico, tecnológico que está viviendo en esta nueva era de la inteligencia artificial, y nosotros queremos regresar a la edad de piedra con un palo y una piedra. O sea, muchísimas gracias. Eso es la guerra al final, ¿no? Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Nos acompañó el diputado Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen siempre, todos los domingos a las 9 de la mañana por aquí, por Venevisión. Y también que nos sigan en YouTube todos los jueves a las 7 de la noche con los temas más sensibles para todos los venezolanos. Abriendo puertas.